Buenos días. Hola, buen día. Buenas. Hola, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo no? CC. ¿Lento? ¿Poca? Los asistentes llevaron veladoras, cartulinas y mantas con fotografías de los 5 jóvenes, como de otras personas desaparecidas en Lagos de Moreno y otros municipios de la región. Así lo indicó Armando Olmeda, padre de Roberto. Con noticiero en vivo y todo. Radio en vivo estamos. Que se muteen, porfa, que así no se escucha. Está entrando mucha gente, así que esperamos en 2 minutos más y arrancamos, pero está entrando un montón de gente. Así, sí, 140. Sí, para que te lo digo y ya, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a empezar, si les parece, y después se va sumando gente y vamos admitiendo, así los que llegaron ya podemos empezar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Quienes no están muteados, si se pueden mutear, mejor. Cállate, tú las matas. No sé si podemos hacerlo nosotros eso. Si no. Debería. ¿Recuerdas de Vietnam? Creo que sí, ahí me fijo. Ya está. Gracias, Juan. Bueno, mi nombre es Guadalupe y yo soy de BW, lidero el equipo de agencia y junto con Martín Di Paolo, que está acá, lidera el equipo conmigo y los dos somos consultores en comunicación interna hace años. Vamos a, la agenda del día es un poco así. Nosotros dos vamos a contar como algunas ideas, lineamientos de este titular de comunicarlo de siempre como nunca. Para tirar como cosas que no funcionan en BW para esta problemática.
Después Emma Baratucci, gerente de marca en BW, nos va a contar un caso concreto de Kimberly Clark de un proceso de gestión de desempeño. Y después está Virginia Banoni de Loma Negra, una compañía argentina que también nos va a contar otro caso de gestión de desempeño de una campaña que se llamó Buenas Conversaciones. Ay, pasé el slide y no quería. Bueno, esto es lo que le decía. Para empezar, vamos a empezar distinto, que es la idea un poco de la problemática que hoy vamos a trabajar. Y queremos proponerles como un mini pequeño juego que es hablar con emojis. Así que, perdón, Tinchi, ¿vos me interrumpiste o no? ¿Querés decir algo? No. Ah, ok. Bienvenidos a todos. Un poquito para romper el hielo, esta dinámica de creatividad y cómo llevar el lenguaje por ahí a otro tono en el que no estamos tan familiarizados por ahí, sí en las redes, pero por ahí en la comunicación interna. Exacto, así que les vamos a dejar acá en este slide, ahora los voy a poner, 3 refranes muy conocidos escritos con emojis. Y la idea es que puedan en el chat poner el número o sea, la línea, el número 1, 2, 3 y poner qué refrán creen que es. Así que ahora se los comparto y en el chat que acá tienen a la derecha pueden ir escribiendo cuál es. ¿Lo ven bien? Participar. Si podés participar, sí. Todos pueden participar. Ahí Nadia levantó la mano, no sé si quiere acotar algo. Ay, no, perdón, era para ver si podía ver el chat, me confundí. Se puede ver. El primero se lo develaron. El segundo, A ver cómo El venimos. primero, sí. Bien, y el tercero Sí. también. Bueno, muy fáciles, muy fácil. el tercero era Hopper. Ojo por ojo, diente por diente. Ahí está. Al que madruga, Dios lo ayuda. En casa de herrero, cuchillo de palo. Y ojo por ojo, diente por diente. Bien. Muy bien. Espectacular. Bueno, es como una mini dinámica para romper el hielo y también para mostrar cómo podemos contar algo de manera distinta y además sumarle un poco de gamification, que es algo como que en comunicación hace años, en comunicación interna se viene haciendo y suma un montón para generar esta interacción con las audiencias. Y este es como nuestro mayor desafío que tenemos en las áreas de comunicación interna, en procesos de recursos humanos y en las áreas de recursos humanos que comunican y que casi todos los años tenemos que dar a conocer, reforzar, comunicar los mismos procesos, pero de manera distinta. Y necesitamos que con esto nuestras audiencias hagan algo. Necesitamos generar un call to action. Procesos como gestión de desempeño, encuestas de clima, beneficios, propuesta de valor, onboarding. Son todos temas que se van repitiendo año a año y tenemos que encontrar la manera distinta de contarlo para contar lo mismo, pero lograr que la gente haga algo con esa información. Y acá es como la pregunta que nos hacíamos cuando trabajábamos este contenido y en general en BW, nos hacemos ¿qué es más efectivo? Por un lado, como picotear, esta era una publicidad en Argentina de un snack, que era un pajarito que iba picoteando la cabeza de una persona, y es como, ¿qué es más efectivo? Nos preguntamos, ¿qué es más efectivo? ¿Picotear la cabeza insistentemente del mismo modo siempre, como con la misma información y del mismo modo siempre? ¿O sorprender? Insistir tenemos que insistir porque estamos todos como tan abombados de información, tenemos estímulos constantemente como internos, como empleados de una compañía y también como externamente todo el tiempo tenemos estímulos comunicacionales. Y lo que tenemos que hacer encima con un contenido que suele ser igual año a año es encontrar la manera de sorprender con esos contenidos. Y acá, Tinchi, te dejo. Ahí va. Gracias, Wadi. Bueno, un poco es pensar esto, que acá es un poquito el foco a donde vamos. En la mayoría de los procesos, como contaba Wadi, necesitamos no solo informar, sino lograr que los colaboradores hagan algo con esa información, sea responder una encuesta, completar los objetivos de desempeño,
que conozcan y disfruten sus beneficios, que activen algo. Entonces, no es solo informar, sino llevar a un segundo plano esto. Y para eso es clave la creatividad. Llevarlos a la acción con la creatividad es lo que nos va a permitir generar, primero, entendimiento con la pieza, cercanía, y segundo, que puedan hacer algo con eso, generar un call to action, y así nuestra comunicación causará el efecto deseado, que básicamente es llegar a las personas, pero sobre todo siendo efectiva en el sentido que las personas puedan hacer algo con esa información. Y acá un poquito lo que nos viene pasando tanto en redes como en la comunicación interna también, esto de que también sabemos que a todos nos gusta ser protagonistas, por eso el auge de las plataformas colaborativas, la horizontalidad de la comunicación en comunicación interna, esto de darle voz a todos. Y ahí siempre lo más importante es buscar interacción en la forma de comunicar. No quedarnos solo con un mensaje simpático y demás, que puede causar gracia y demás, sino buscar que las personas realicen algo diferente. Por ahí es esto, buscando algo simple, siempre y acotado, que nos permite, sobre todo en plataformas colaborativas, generar este engagement y que la pieza también sea más posicionada, la publicación tenga mayor interacción, nos va a permitir que la vean más personas. Entonces, más allá de generar este efecto contagio, es importante, por ejemplo, a partir de los comentarios, que la gente participe, se involucre, y esto se logra a partir de piezas que generen interacción, ida y vuelta con el público, ¿no? Y acá un poquito les quiero preguntar, así a todos, a ver quién puede responder uno solo, el primero que se atreva. ¿Cuándo fue la última vez que se consideraron creativos? Que fueron creativos con algo en particular. ¿Quién se anima a responder? ¿Alguien se anima? Y si no se animan a hablar, por ahí en el chat, si quieren tirar. ¿Cuándo fueron la última vez que fueron? Ahí está, María Eugenia se animó. Bien. Sí, perfecto. Hola, estoy con computadora nueva y estoy perdida. No puedo encontrar todo. La semana pasada, para el Día del Niño, se implementó en la empresa donde trabajamos un librito para los hijos de los colaboradores, y bueno, fue el diseño de ese librito para pintar, donde hay una estrategia de marca, etcétera, etcétera, y nunca se había hecho, así que formé parte de esto nuevo, de esto creativo, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahí tenemos un caso. La idea es un poquito esto, saber que la creatividad deviene de un problema previo, resolver algo que tenemos como desafío. Y en este sentido, lo que consideramos que todo el tiempo somos creativos. Como hay que sacarse un poco la idea, el chip este de yo no soy creativo, no sirvo para esto y demás. Porque somos creativos en nuestra vida diaria, resolviendo los problemas diarios, por ejemplo, un almuerzo que tenemos que resolver en 15 minutos y no tenemos nada concreto en la heladera, y agarramos diferentes cosas, nos preparamos algo rápido y lo resolvemos. Entonces, un poquito es repensar el rol de cada uno, dejar por ahí un poco este mote de no, yo no sirvo para esto, esto es para otras personas. Todos tenemos diferentes perfiles de creatividad, que esto lo vamos a ver al final, pero lo importante es animarse. Obviamente existen un montón de herramientas y ejercicios para potenciar la creatividad, pero lo importante es hacernos cargo y saber que podemos resolver los problemas con creatividad y que lo vivimos haciendo. Si no, básicamente no sobreviviríamos en nuestra vida diaria. Así que un poco ese es el mensaje que queremos dar, que se animen, que es la base para poder lograr algo creativo, ¿no? Ahí justo en el chat alguien dijo algo parecido. Dijo, todos los días nos ponemos creativos para poder hacer que las cosas sucedan. Perfecto. No Tal estaba cual. conversado esto. Bien ahí. Estaba preparado. Y ahora vamos como a ver algunas ideas, esto que decía al inicio, que nos están funcionando, para ver como un camino hacia la creatividad en la comunicación interna y que aplica a estos temas que tenemos que comunicar frecuentemente, y cómo hacemos para comunicar algo complejo simple, o cómo hacemos para comunicar algo recurrente de distintas maneras. 5 pasos. Ahora vamos a ver bien cada uno, pero primero conocer muy bien a las audiencias, después buscar el insight que se pueda trabajar para esas audiencias, ser simples, claros y claras y directos, hacer que valga todo, y por último, sentirlo.
Respecto Sí, de conocer, perdón. Ahí, sí, ahí sumo, esto es obviamente lo que se trabaja en publicidad en general. Acá la idea es llevarlo un poco al mundo de la comunicación interna, cómo esto aplicar en el día a día en nuestra comunicación interna, porque obviamente tenemos diferente tipo de público y acá lo importante es resaltar cómo podemos hacer para llevar todos estos pasos, esta teoría por ahí a la práctica dentro de nuestra tarea diaria, ¿no? sí. Y por supuesto también por el tiempo que tenemos y para poder contar los casos que están buenísimos, vamos a recorrer cada paso como por arriba, después cada uno súper profundo, pero nos parece que está bueno como estas ideas sobrevolarlas un poco. Primero pensar cómo conocer muy bien al target, a la audiencia. Siempre los diagnósticos de comunicación funcionan súper bien para saber a quiénes les hablamos, cómo son, qué intereses tienen, por qué canales llegamos a esas personas, en qué momentos, cómo son. O sea, no es lo mismo una persona que trabaja en planta que por ahí no puede usar ningún canal digital durante su trabajo en la operación respecto a alguien que está sentado en una oficina con una computadora o un celular disponible todo el tiempo. Entonces también las características que hacen a nuestras audiencias es súper importante. Este es un punto que al momento de tener una necesidad de comunicación está bueno saberlo, está mucho mejor poder saberlo antes para el momento de tener la necesidad de generar la campaña, ya saber cómo son esas personas a las que nos queremos dirigir. Segundo, buscar el insight. Esto, como decía Tincho, es muy publicitario. Nosotros lo estamos aplicando mucho en los últimos años que viró mucho la comunicación interna a algo más creativo y publicitario respecto de hace muchísimos años que era mucho más informativo. Y es ese pensamiento, situación que genera empatía. Porque nosotros lo que queremos hacer con un proceso de gestión de desempeño, una encuesta de clima, es que la gente conecte con el mensaje. Incluso queremos que con esa comunicación haga algo, no sé, que setee sus objetivos de desempeño, que responda a la encuesta. Entonces, ¿cómo encontramos algo que haga que esa persona que está leyendo ese material, esa pieza, ese video, ese post que está participando de ese evento, se siente identificado, se siente interpelado o interpelada? Y acá, importante como llamar su atención y para eso poder encontrar ese insight. El insight lo que hace es segmenta, porque llama la atención de esas audiencias a las que te querés dirigir. Empatiza, porque interpela a esas personas, te sentís identificado y a su vez da información de cómo son esos arquetipos. Pueden ser un montón de cosas. Puede ser una serie que en ese momento para esa audiencia esté súper vinculada y entonces haces una alusión a esa serie. Puede ser un formato viral que para esa audiencia hoy también se siente muy identificada, entonces usar ese formato. Puede ser un claim que interpele directamente. Pueden ser muchas cosas. Y acá yo pensaba, por ejemplo, ahora en Argentina en octubre se viene el Día de la Madre. Yo soy madre, tengo 2 hijos, pero también trabajo full time todos los días. Y si a mí en el Día de la Maternidad me hablan de una mujer profesional que equilibra su vida con el trabajo, me siento mucho más interpelada que si me hablan de otro tipo de madre. Como distintas ideas que si conoces bien a tu audiencia, podés llegar mejor con el mensaje y así como despertar su atención. Y acá algo clave también es uno de los aspectos que más tener en cuenta es ser simples, claros y directos con el mensaje. Porque así el mensaje de por sí se vuelve mucho más potente. ¿Qué queremos decir y cómo lo decimos? Es clave también siempre destacar el beneficio objetivo principal que queremos que la gente haga con nuestro mensaje. ¿Qué hacemos que genere interacción con las personas? ¿Cómo logramos eso? Y en ese sentido es importante cómo lo transmitimos y en el sentido de que también tenemos un público que nosotros conocemos mucho por ser parte de la misma empresa, un público que está acotado a un lugar de trabajo. Obviamente hay empresas que tienen un montón de plantas, un montón de oficinas y demás, pero a diferencia de lo que pasa por ahí con la comunicación externa en general, que le hablamos a un target mucho más amplio, conocemos y somos parte de esa misma cultura. Entonces, aprovechar eso a favor también es una gran herramienta de comunicación que nos va a permitir llegar de otra manera y generar esta cercanía con las personas. Es parte del insight también que mencionaba Wadi recién.
Después, otro aspecto clave es esto, no censurarnos previamente, hacer que valga todo. Ya habrá tiempo de probar, ver la pieza y saber si funciona o no. Pero en este sentido, no descartar nada, es como uno de los principios de creatividad, el brainstorming de tirar ideas, probar, ver qué puede funcionar, qué no. Pero acá es clave, nada, usar imágenes, frases, fragmentos de películas, videos virales, memes, un poco esta lógica de quebrar la CI, esto de pasar la barrera de lo institucional, lo corporativo y demás, para animarnos a hacer cosas diferentes. Solo así vamos a lograr llamar la atención de las personas. Si a mí como colaborador me llega algo que vengo viendo todos los años, en el mismo tono, con la misma estética de siempre y demás, seguramente no me llame la atención, lo pasaré por alto. Pero sin embargo, me aparece un meme que nunca fue utilizado en la empresa, que está relacionado con algo que pasa simultáneamente en redes sociales y que lo vengo consumiendo, me va a llegar de otra manera, me va a llamar la atención. Y eso es un poco lo que hablamos con esto, con la importancia de quebrar la CI y en este sentido estar siempre muy atentos a lo que pasa en la comunicación externa, en las redes sociales. Ese es como también nuestro rol, no quedarnos solamente con la comunicación interna, sino estar pendientes y atentos a todo lo que circula por las redes para poder eso aprovecharlo y llevarlo a la comunicación interna. Y por último, esto es también clave, es el hecho de sentirlo. Si algo no nos termina de convencer, lo vemos rebuscado o por algún motivo no lo sentimos, lo vemos muy alejado de la cultura de la empresa, hay que soltar la idea. Si por el contrario, cuando lo estamos pensando, ya lo estamos desarrollando, imaginando cómo serán las piezas y demás, nos divierte, nos llama la atención y demás, es el camino correcto, es para donde tenemos que ir. Así que es un poco esa la idea. Y ahora Wadi le va a contar un ejemplo de un caso, después yo le voy a contar otro, pero es como un poco viendo en la práctica esto que hablamos recién con casos bien concretos. Sí, trajimos dos casitos antes de pasar a los casos grandes que van a contar Emma y Vir. Este es un caso de una encuesta, en este caso una encuesta de comunicación interna, pero para encuestas del clima también súper funciona. Es una encuesta que hicimos piezas tradicionales, el video contando el proceso, los posteos en Yammer contando de qué se trataba, todo súper informativo y demás. Eran piezas lindas, o sea, las veías y las piezas súper funcionaban, pero no llegábamos a la muestra que necesitábamos. O sea, no, insistíamos como el pajarito y o sea, no conseguíamos la muestra y necesitábamos, o sea, para que una encuesta, o sea, para que sea representativa, necesitamos llegar a determinada cantidad de personas. Y justo en ese momento, este meme y otros más estaban siendo virales. Era una empresa, esto es hace un par de años, era una empresa que en ese momento no usaba memes y como muchas empresas no se estaban animando a llevar ese formato, hoy por ahí es más común, en ese momento situémonos, no me acuerdo qué año era esto, pero hace 2 años por lo menos, y era como, bueno, probemos, o sea, porque tenemos que llegar a la muestra. Y lo probamos y se disparó la participación inmediatamente. Como que en el scroll eran unas piezas en Yammer, en la plataforma colaborativa. En el scroll de cantidad de información que la gente que recibimos todo el tiempo, esa pieza hizo que se detengan y que la lean. Y cuando la lean, vieron el call to action e ingresaron. Y es como... Es un pequeño cambio de rumbo que hicimos respecto del formato y de la manera de comunicar. Lo mismo, porque el mensaje era el mismo, era por favor responder la encuesta, pero le cambiamos un poco el rumbo y súper funcionó. Sí, y en este sentido también es clave entender el momento y la oportunidad. Sí. Esto de, bueno, y si vamos con un meme, también hubo al principio bastante resistencia como del cliente, diciendo, no, nunca usamos, que justo ahora, que hay que cerrar la encuesta, que me da cosa, pero bueno, sabíamos que había que llegar a la tasa de participación y dijimos, bueno, vamos, Mica es ahora, es el momento, y bueno, se animó, funcionó, la verdad que, como decía Wade, disparó un montón la tasa de participación, y a partir de ahí, también esto, empezó a ser como más recurrente el uso de los memes en la empresa, se animaron a usar stickers, se animaron como a romper un poquito, y fue gracias a esta primera pieza que también detectamos la oportunidad para aprovecharlo, y la verdad que funcionó, y allanó un montón el camino para volver la comunicación mucho más cercana y más creativa en general de la compañía. Después tenemos otro caso de una empresa de México
que lo que hizo fue llevar todo su proceso de OKR, con lo complejo que es, un proceso con tantas aristas, tantas etapas y demás, a una gamificación, con un personaje que era Oscar, que obviamente por las iniciales de OKR daba justo, donde todos los colaboradores van cumpliendo como diferentes metas semanales y van ganando insignias, acá les trajimos alguna por ejemplo, lo que le permite como ir creciendo en el ranking, tienen un ranking semanal, además, todo con una estética muy de gamificación, de videojuego, que invita mucho, que es muy, muy cercana, muy amigable, y la verdad que lo resolvieron de una manera buenísima, porque la gente compite entre sí y demás, y eso lleva mucho también a que se involucre, que quiera ganar y como todo, como toda persona quiere competir y ganar. Entonces facilitó mucho la medición de los OKRs, los objetivos y demás. El próximo paso ahora, estamos trabajando para llevar esto a un nivel que sea abordado por un bot directamente, donde el bot gestione toda la comunicación. Obviamente tenemos como el personaje bien definido que va a ser Oscar el bot, pero bueno, es el próximo paso y esto también no quedarnos siempre con la idea, fue buenísima, listo, y quedarnos ahí, sino esto de repensar y mejorar siempre, desde lo estratégico, de cómo abordarlo, hasta ir incursionando en nuevos formatos, nuevas piezas dentro de la misma campaña, va a hacer que la gente no lo vea previsible y siempre como que busque ese ganchito que quiere ir por algo más, ¿no? Sí, y yendo un poco al titular del webinar de cómo comunicar simple lo complejo, siempre comunicar un nuevo sistema de objetivos es complejo, porque por ahí para nosotros que trabajamos y trabajás en la implementación desde antes, con consultoras o internamente o demás, uno ya sabe todo lo que es, cómo son los pasos y demás, pero para alguien que está muy lejano a procesos de este tipo, el desafío es ese, cómo haces que les resulte simple y que sea práctico como cada etapa. Exactamente. Bueno, y por último, les trajimos una página que la verdad que está buenísima, que nosotros la usamos en BW como ejercicio recurrente, sobre todo cuando entran nuevos perfiles, y es una página que a partir de diferentes preguntas muy random, te lleva a conocer tu tipo de perfil creativo, volviendo a la base de que todos somos creativos, pero esto, entendiendo que cada uno tiene un perfil diferente. Y está buenísima la página, ahora le vamos a dejar el link para que la puedan usar y aprovechar, que las compartan con sus equipos de trabajo, porque también lo que tiene de bueno es que machea diferentes perfiles, entonces vos sabés, de acuerdo al perfil que tenés como creativo, con quién podés hacer gran dupla creativa, por ejemplo, con quién te llevarías mejor. Y bueno, en ese sentido es súper útil y la verdad que es súper divertido también el ejercicio de hacerlo. Así que ahora se los vamos a compartir acá en el chat para que lo tengan a mano y lo puedan usar. Bueno, de nuestro lado fue todo. Le vamos a dar el paso a Emma, que va a contar un caso en particular y después siguen las chicas de Loma. Muchísimas gracias. Gracias. Al Todo final tuyo, tenemos Emma. un espacio como de preguntas y respuestas, así que si van teniendo consultas, si quieren anotárselas, después lo hacemos. ¿Cómo están? Buen día, gracias por venir. Somos un montón, creo que 70 personas, que la verdad para los webinars en esta época, en este momento y con tanto laburo, es un montón, así que súper felices con la convocatoria y con la gente que viene. Bueno, la idea es un poco llevar a la práctica lo que estuvieron contando los chicos y puse para arrancar este graffiti que me encanta y un poco lo mencionaron, que nosotros tenemos que sentir las ideas. Digo, ¿cuál es el gran desafío en comunicación y más en comunicación interna? Que tenemos mucho más identificado a nuestro público. Por ejemplo, una campaña de publicidad más masiva es más difícil conocer al público, si bien hay muchos más mecanismos. En comunicación interna conocemos a nuestro público, conocemos la cultura de la empresa, y está bueno esto de sentir la idea. Si nosotros no la sentimos, no nos divierte, no nos conmueve, al otro le va a pasar lo mismo. A veces pasa eso, ¿no? A veces decimos, no, hay que hacer una idea más simple para no entender, o esto les va a gustar, pero nosotros no estamos convencidos. Entonces está bueno hacer ese filtro, ¿no? El convencimiento, porque es muy altamente probable que lo que le pase a ustedes le pase al otro, a la otra, digo, no va a ser individual. Si nosotros no lo sentimos la campaña,
a la otra persona le va a pasar lo mismo. Entonces, esto de vos también sos la gente es un ejercicio lindo para hacer cuando hacemos alguna campaña creativa. Este caso les voy a contar, es algo que seguro les ha sucedido o les sucede en su compañía. Bajaron un nuevo programa de gestión de desempeño, que era anual, como son la mayoría de los programas de gestión de desempeño, pero de un plazo largo. Regional, esto le sumaba un desafío porque era algo que tenía que ser entendido de punta a punta de Latinoamérica, incluido Brasil también, así que hay un tema idiomático, pero esto nos sumaba también una complejidad a la comunicación, porque tenía que ser una idea que interpele y que interpele a nivel de la región. Con múltiples etapas, también como son los procesos de gestión de desempeño, más complejo porque era un proceso también lo que sucede, a veces les debe pasar en las compañías multinacionales, que por ahí son cosas que se piensan afuera, globales, y después lo tenés que implementar en cada país con etapas y cosas que después ves que en tu país es más complejo por ahí hacerlo. Entonces esto de las múltiples etapas también nos marcaba como una dificultad. Y esto de también que la campaña tenía que funcionar muy como agenda, no solo una campaña para comunicar el nuevo proceso, que ya era complejo en toda la región, sino que había un montón de etapas para que las personas completen y vayan haciendo los pasos y completen el proceso de gestión de desempeño. Y con un gran porcentaje de personal de operaciones, que eso también, digo, está bueno, y está bueno en esto de pensar la creatividad adecuada a nuestro público, ¿no? Esto también nos genera, a veces el personal de staff, el personal de escritorio, tenemos ideas que por ahí es más fácil llegarlo, pues están todo el tiempo conectados y es más fácil interpelarlos. Cuando tenemos personal de operaciones, el desafío es mayor y está muy bueno tenerlo en cuenta. A veces yo creo que hay que empezar las campañas al revés, ¿no? Digo, cuando el target es para ambos públicos, está bueno para ahí pensar, che, ¿y el de operaciones cómo voy a llegar? Porque a veces tenemos ideas muy buenas y en la implementación se nos dificulta. Obvio que la tecnología también ha facilitado mucho eso, pero es también un filtro que está buenísimo de decir, bueno, arranquemos a la inversa, porque muchas veces cometemos el error de empezar pensando por el personal de staff y después cuando tenemos que extender nos damos cuenta de que no nos pusimos en el lugar de ese público. Esta compañía puntual, el mayor porcentaje de la empresa era personal de operaciones. Entonces, con todo esto, lo que hicimos es buscar una idea simple, un insight, que ese ejercicio también es súper interesante de decir, pensemos las cosas cotidianas. También eso hay que buscar que cuando la creatividad es simple, un poco como mencionaban los chicos, va a tener mayor llegada que pensar algo súper complejo y rebuscado. Entonces, está bueno a veces ver primero lo que tenemos cerca, pues lo tenemos cerca, por ahí nos resuelve más de irnos a una idea súper compleja. Y ahí dándole vueltas a esto de las etapas, de que sea entendible en todos lados, de funcionar como agenda, crear algo nuevo, elegimos a la luna como metáfora de nuestra campaña para comunicar este proceso. La luna y sus ciclos, digo, con todo lo que implica la luna y con todo lo que implica en nuestra vida, dijimos, bueno, ¿qué hay que todos conocemos, que sabemos que tiene un impacto, que es súper inspiradora? Digo, ¿cuándo no fue fuente de inspiración, ¿no? La luna individual, grupal, de películas, de cuentos. Entonces, nos pareció una idea genial para comunicar este proceso de gestión de desempeño. La luna por sus diferentes fases de crecimiento, como analogía de las distintas etapas que tenía el proceso de gestión de desempeño, su incidencia, ¿no?, que tiene la luna. Digo, también sucede con los procesos de gestión de desempeño que al hacerlo todos los años, a veces la gente dice, bueno, no tiene tanto impacto en mi carrera, al final no sirve de nada, lo hice y no cambió mucho. Entonces, está bueno decirle, no, lo que vos hagas va a cambiar, cambia tu carrera, cambia la empresa, entonces es importante que te sume. Entonces también la idea de la luna nos cambia, hacer esto también te cambia. La luna nueva como renovación de los objetivos fijados por un año nuevo, también jugamos mucho con los ciclos de la cercanía, de luna llena, de media luna, y que todo vuelva a empezar. Vieron que tienen los procesos de gestión de desempeño, esto de que
son 360, ¿no? Termina uno y empieza el otro, entonces también la luna nos permitía jugar con eso, de que es algo cíclico, no es algo que termina, sino que nosotros lo que estamos haciendo ya lo estamos haciendo pensando para el año que viene. Y esta fue una campaña hermosa que hicimos para Kimberly Clark, que tuvo un efecto, digo, para contar eso. Después el desafío era, pusimos la vara tan alta, que esta idea también la sostuvimos unos años, y después el desafío era encontrar otra idea que la supere. La verdad que fue súper desafiante porque el cliente nos decía, bueno, quiero otra idea que llegue a esto, que se entienda por todos, que mantenga los ciclos, y estuvimos bastante buscando eso, algo que sea tan representativo. Y bueno, las distintas fases de la luna representando todo el ciclo, todo lo que tiene que ver con los caminos y el recorrido y cómo impacta la luna en eso, él sigue girando de esto de 360, ir a los detalles, que la luna cuando uno se acerca es distinto a lo que ve de lejos, el cuarto menguante, cuarto creciente para cada etapa, la relación con los planetas, ¿no? Como el colaborador como planeta, después las visiones de la luna desde el visionario, desde el que nos inspira, también estaba bueno en eso, jugar como que la luna en cada uno tiene un impacto distinto. Digo, por ahí hay gente que tiene más conocimiento y dice, bueno, impactan las mareas, entonces el marinero le pasa algo, y hay otra persona que tiene una visión más romántica de la luna y le va a pasar otra cosa. Entonces también nos permitía jugar de que la luna, digo, si bien es el mismo proceso, a cada persona le impacta distinto. Y tuvo unos resultados, digo, excelentes en lo que tiene que ver con la participación en la campaña y en la reacción en la presentación del programa. Así que nada, esto le queríamos contar como uno de los casos que traemos. Digo, en resumen, esto que dije al inicio, de que está bueno las ideas sentirlas, ¿no? Como cuando uno piensa una idea, está bueno ponerse en el lugar del otro, pensar en la otredad y ver cómo el otro lo siente y ver si a nosotros nos gusta, somos el primer filtro siempre. Y esto de la simpleza, ¿no? Empezar a recordar lo más simple, y a veces en lo más simple, en lo que nos rodea, hay grandes ideas que no están más llegadas, que empezar a buscar cuestiones más rebuscadas. Encima estamos, digo, súper bombardeados de mensajes, entonces también hay un valor en encontrar esa simpleza y un valor en el otro de decir, uy, qué bueno, porque macheamos en esto, lo entiendo, lo veo, entonces no tengo que buscar una idea súper rebuscada. Bueno, ahora le damos lugar a Vir, espero que les haya gustado el caso. Hola, buenos días a todos, gracias Emma. Bueno, acá estamos con Nati de FAN, nosotras somos de Loma Negra, yo estoy en el área de capital humano, Nati está en el área de comunicación interna. Y bueno, esto que les vamos a compartir es una campaña que nosotros hicimos en 2021. Y por ahí para entender por qué la campaña de desempeño fue como fue, por ahí está bueno tomarnos unos minutitos para que nosotros le contemos el proceso que Loma Negra estaba atravesando en ese momento. Nosotros en el 2020, Loma Negra entra, digamos, en un cambio cultural. Y la realidad que, bueno, define dentro de ese cambio cultural su nuevo propósito como compañía, define sus nuevos principios culturales, y la verdad que uno de los artefactos más fuertes que nosotros detectamos y quisimos implementar en este camino del cambio cultural fue una evaluación de desempeño basado en los principios culturales, porque eso implicaba que de alguna manera todos nuestros colaboradores iban a ser evaluados por los principios culturales nuevos, que era lo que nosotros teníamos que llevar a la práctica. Entonces ahí, bueno, fue cuando, juntamente con los chicos de acá de BW, que varios están presentes, empezamos a pensar cómo podíamos llevar este proceso de desempeño con una campaña de comunicación diferente y que nos permitiera también hablar de los principios culturales, porque la realidad que había sido una enunciación y había que explicar en realidad qué se pretendía y qué era cada uno de esos principios. Entonces, bueno, un poco con este marco empiezo a compartir y bueno, y les cuento, y después obviamente, como decían los chicos, abierta a preguntas, tanto Nati como yo, para lo que ustedes necesiten o quieran que les compartamos. Bueno, nuestra campaña, como verán acá, se llamó Buenas Conversaciones, y era, bueno, nosotros lo pusimos como, bueno, era un punto de partida para comenzar a dialogar sobre el tema de desempeño, porque claramente Loma de alguna forma estaba empezando una etapa que era diferente a nivel, digamos, de su transformación cultural. Nosotros como campaña nos habíamos propuesto 3 objetivos. Por un lado, claramente era poder dar a conocer el proceso de desempeño que estaba focalizado en los nuevos principios culturales. Y por otro lado era esto, ¿no? que un poco se habló en la primera parte, es
el protagonismo también de los colaboradores, ¿no? Que era un proceso de ida y vuelta, donde en realidad era una conversación, donde estabas vos, donde estaba tu jefe, y donde de alguna manera la persona también tenía que ser protagonista de este proceso. Y obviamente esto todo estaba enmarcado dentro de la nueva cultura y de cómo lográbamos que las personas, más allá de saber cuáles fueron los principios culturales, pudieran empezar a ponerlos en práctica en el día a día de sus tareas, ¿no? Y acá como mensajes claves, sí, perdón, ahí escuché, ¿alguien preguntaba algo? Bueno, no, acá como mensajes claves que nosotros manejamos en la campaña, bueno, claramente sí, que teníamos un nuevo proceso de desempeño que estaba basado en los nuevos principios culturales, que la compañía hoy había definido un nuevo propósito, y que nosotros como colaboradores teníamos que empezar a bajar esos principios a la práctica y empezar a vivirlos, ¿sí? Y que, bueno, más allá de eso, a fin de año, cuando fuera nuestro ciclo, porque, bueno, claramente nosotros ya veníamos de tener un ciclo de desempeño en años anteriores, vos ibas a tener tu evaluación de desempeño con los nuevos principios, pero bueno, tenías que ir poniéndolos en práctica antes de que esa evaluación de desempeño llegara, ¿no? Y como punto de partida que dijimos, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Sí? Y acá fue donde pensamos en este proceso, que en realidad era una primera conversación, que era la que nosotros llamamos la buena conversación, entre el jefe y cada uno de los colaboradores de su equipo. ¿Sí? Y ahí justamente de qué se hablaba, bueno, la idea era justamente de hablar de los principios culturales. Por eso decimos que esa instancia de buena conversación fue el punto de partida que después nos llevaría meses después a lo que sería la instancia formal de la evaluación de desempeño. Este espacio de buenas conversaciones, digamos, ¿qué objetivo tenía esta conversación? Por un lado eso, ¿no? Reforzar los principios culturales, inspirar a las personas a poner esos principios culturales en práctica de este momento que tenían la conversación hasta que fuera el proceso de desempeño formal. Y por otro lado, sí también contarte cómo iba a ser el nuevo proceso de desempeño, que tenía algunos cambios respecto a los ciclos anteriores que nosotros veníamos haciendo. Y acá, si les parece, les compartimos un breve video que justamente es el video de, bueno, ¿qué implicaba llevar a cabo esa buena conversación? Esperen un minutito porque me parece que como compartí, no tengo sonido. Sí. Ahí vamos, denme un minuto y ahí está. Ahí vamos, si no escuchan, por favor avísenme. ¿Sabías que tener buenas conversaciones es el punto de partida para vivir nuestros principios culturales? Claro que sí. Si somos nosotros mismos y compartimos lo que pensamos, contribuimos en hacer entre todos un gran lugar para trabajar. Por eso estamos creando un espacio de conversación donde puedas sentirte cómodo y dialogar abiertamente con tu jefe o jefa, escuchando y siendo escuchado. Queremos que la empatía y la confianza sean nuestros pilares y que te animes a ser nadie más que vos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Conversando con tu jefe o jefa acerca de cómo ve reflejado tu desempeño con relación a cada principio cultural. Y también teniendo la oportunidad de decirle cómo lo ves a él o a ella respecto a los mismos. Es nuestra primera vez y estamos seguros de que si lo hacemos juntos va a ser mucho mejor. Primera conversación. Queremos que tengas una buena conversación que te inspire y motive a vos y a tu jefe o jefa a incorporar los principios culturales en todas las actividades. Puesta en acción. Que del dicho al hecho no haya un largo trecho. Viví los principios culturales en cada momento y lugar. Ponelos en práctica en el día a día. Evaluación. Nos vemos a fin de año para hablar de todo lo que viviste este 2021. ¿Estás listo? ¿Te sumás? Bien, ese fue el videíto que nosotros hicimos, bueno, como una de las principales piezas de la campaña, y tenía, si ustedes lo pudieron observar, algo que nosotros, por ejemplo, en Loma Negra no hacíamos, que fue algo muy particular de las buenas conversaciones, que era que no solamente tu jefe te decía a vos cómo te veían los nuevos principios culturales, sino también que vos, colaborador, tenías la oportunidad de decir a tu jefe cómo lo veías vos a él respecto a los nuevos principios que tenía la compañía. Que ese, digamos, ese upward feedback no era algo de lo que nosotros normalmente en la compañía estuviéramos acostumbrados. Y la verdad que fue algo que de alguna manera fluyó también naturalmente, que era una duda nuestra.
Y ahí, bueno, vos tenías esa conversación, después, como decía ahí, venía todo un periodo que eran aproximadamente 6 meses, donde ponías en práctica los principios en tu trabajo del día a día, y después sí, a fin de año, estaba, digamos, la instancia formal de evaluación. Y nosotros encaramos esto a nivel más desde la comunicación, dos públicos, ¿no? Por un lado, nosotros nos dirigimos con algunas piezas a los gestores, que ahora las vamos a compartir, y después teníamos otras piezas que eran para todos, eran para los colaboradores, fueran gestores o no, eran para todos los que de alguna manera íbamos a tener esta conversación. Y utilizamos como canales el mail, el WhatsApp, fundamentalmente como para llegar en forma directa, pero obviamente también todo lo que tuvo que ver con nuestra plataforma. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Conectados, que es de Jam, de SAP, y también obviamente todo transcurrió también a través de nuestra plataforma. Acá tuvimos... Cabe aclarar que sí. justo, perdón, que Sí. intervenga. Justo estábamos en un momento de transición entre los canales de comunicación que veníamos utilizando y la implementación de la nueva plataforma de Conectados. Entonces, eso ya era uno de los desafíos. Y el otro es que esta campaña también sirvió como un antes y un después de hacer una campaña, empezaron a hacer una campaña distinta, con un formato que genera un poco más de impacto, con videos, ahora van a ver que les vamos a mostrar algunos GIF, con empezar a utilizar otros discursos, otros mensajes más cercanos y no tan como a romper tanto con esa rigidez un poco más tan institucional, para poder buscar interpelar de una forma más y tener mayor impacto y más llegada, con esto que veníamos hablando de cómo va evolucionando la comunicación y cómo vamos transformando esos mensajes. Entonces, en este camino de transformación, la comunicación también estuvo incluida en este proceso evolutivo y buscamos generar una campaña en la que armemos mensajes cercanos y también involucremos a la gente en esos mensajes. Porque ahora van a ver que hay piezas en las que es la gente la que habla, como dijo Emma, la gente somos todos. Así que buscamos que ellos mismos también sean comunicadores, y esto también fue una de las cosas que nos generó más llegada. Te dejo así. No, perfecto. Bueno, por eso, como decíamos antes, con todo este espíritu que dice Nati y un cambio también en la comunicación que formaba parte de la transformación cultural de Loma, empezó esta campaña como una de las primeras, ¿no? Ahí tuvimos pieza para los gestores, que obviamente, bueno, tenían ahí, como ustedes pueden ver, un video desde Capital Humano, bueno, dándole sentido a toda esta campaña, por qué lo estábamos haciendo y cómo se linkeaba esto con el cambio cultural. Estaban los GIF, que ahora igual los vamos a compartir, GIF animados de empatía y confianza, que bueno, tenía que ver con esto, ¿no? Que ese espacio de buena conversación era un espacio donde las dos partes se tenían que sentir cómodas, donde esta empatía se tenía que dar, y esta confianza era parte de poder mantener esa buena conversación que nosotros queríamos que se diera. Y también los gestores tuvieron una encuesta, ¿sí? Donde nosotros lo que les preguntábamos a ellos era cómo había sido su experiencia, por un lado de haber dado el feedback al colaborador sobre los principios culturales, y por otro lado también cómo se había sentido al recibir el feedback de parte de su colaborador, que era la primera vez que sucedía como una instancia de alguna manera medianamente formal, si queremos llamarlo, ¿no? Y después sí, otras piezas que eran para todos, que como decíamos antes, el para todos es, nosotros también, como decía Emma, somos la gente, con lo cual acá estaban gestores y no gestores, y ahí también hicimos algunos videos, este que ustedes vieron de buenas conversaciones con anterioridad fue uno que se le envió a todos los colaboradores, y también hicimos un video que hacía todo un recorrido del proceso de desempeño completo, porque como dijimos antes, este fue el punto de partida, pero el proceso claramente es mucho más largo, y como decía también Emma, en el caso de la empresa anterior de Kimberly Clark, también tiene como muchas etapas, entonces la idea era también clarificar el proceso nuevo, ¿no? Y lo acompañamos también con otros recursos, como decía Nati, que eran diferentes a lo que Loma venía haciendo, o sea, mucho más amigable, que te llegaban mucho más, digamos, mucho más simple y cercano en el mensaje, que tenía que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, las Loma Stories, que eran videos que se subían de historias tipo Instagram, que nosotros, por ejemplo, no estábamos todavía tan metidos en todo el tema de redes sociales, ni siquiera externamente, con lo cual digo, lo que se hizo también fue asimilarlo a lo interno, que estuvo bueno. Había conversaciones, que nosotros les llamamos conversaciones que nos hicieron crecer, que eran audios, que eran unos podcasts, donde las personas justamente contaban cómo había sido la experiencia de esa buena conversación, ¿no? Y después también, en la contracara, le habíamos hecho la encuesta a los gestores, después lanzamos una encuesta para todos, es decir, bueno, ¿cómo recibiste vos ese feedback que te dio tu jefe? ¿Y cómo te sentiste vos en la otra parte, en darle vos el feedback a tu gestor, ¿no? Y ahí eso después le vamos a compartir unos resultados muy así rápido, pero bueno, para que vean que la realidad terminó siendo una buena experiencia para todos, ¿no?
Acá les compartimos uno de los GIFs. Se arranca, perdón. Ahí va. Ya me estaba asustando. Sí. Estos son dos, uno es el GIF de confianza y el otro es el de empatía, que como les decíamos antes, la idea, bueno, era que estas dos cosas estuvieran muy presentes en esta buena conversación que se tenía que dar, y bueno, hicimos bastante foco, digamos, en comunicar esto, ¿no? También fue como una de las primeras instancias con esta campaña de desempeño en particular, en la que logramos que en planta, en industria, la gente se sienta a conversar, porque quizá para lo que es staff es más fácil, o a veces no tanto, pero bueno, generar esa instancia es por ahí es más sencillo, pero bueno, en planta es algo que cuesta más, esto de la comunicación, las conversaciones, no solo por del hecho de lo principal, que es el tema operativo, digamos, sacar a la gente de la operación y poder encontrar estos espacios, sino por generar estos espacios, digamos, que estos espacios se generen particularmente para que la gente pueda conversar, comunicarse, pueda hablar de su día a día, entonces, y estaba bueno porque estaba alineado a estos nuevos principios, pero me parece que también fue como pionero en generar espacios de conversación en las plantas. Bien, y después otro recurso que utilizamos cuando se tenía esa conversación era, bueno, el gestor te podía contar los principios culturales y decirte cuál era su descriptor, y hubiera sido algo mucho más directo y mucho menos, de alguna manera, ameno o interesante como para charlar, con lo cual, en realidad, para cada uno de los 5 principios culturales que tenía Loma Negra, que son los que ustedes ven ahí, lo que se les adjuntó como kit de comunicación a los gestores era 3 o 4 postales, como las que ustedes ven para cada principio, que ellos eligieran junto con el colaborador en la conversación por cuál empezar, y bueno, y era decir, bueno, ¿qué te dispara esto? O sea, ¿cómo relacionás esa postal con ese principio cultural? Y arrancar la conversación de una forma diferente, ¿no? De la forma tal vez que Loma, usted piense que es una empresa industrial, que es una empresa que de alguna manera también tiene mucha dispersión geográfica y muchas idiosincrasias diferentes, y de alguna manera es bastante tradicional. Bueno, era empezar a charlar. También, ¿no? Claro. Hay como diversidad generacional. Exacto. Entonces, bueno, empezar a charlar del tema, pero de otra manera, y rompiendo un poco el hielo al inicio de la conversación, ¿no? Y la verdad fue un recurso que nos resultó, la verdad, muy, muy, muy efectivo. Útil, Así que bueno, por eso también se los queríamos compartir. Y esto básicamente, ya como para terminar, para no demorarnos, es, bueno, la encuesta. Nosotros, como les decíamos antes, hicimos 2 encuestas. Los resultados que ustedes ven arriba es la encuesta de todos. Eso implica gestores y no gestores. Ahí nosotros tuvimos más del 50% de los colaboradores que contestaron. Esto era totalmente optativo, ¿no? Porque, a ver, antes hablábamos del tema de la encuesta de clima que nos contaba Guada, y nosotros en la encuesta de clima somos mucho más insistentes en la participación porque queremos que la opinión de todos esté reflejada. Acá la verdad que esto fue como mucho más tranquilo, era bueno que fuera sucediendo en el tiempo, con lo cual, bueno, tuvimos igualmente el porcentaje no está mal, es más del 50% de nuestros colaboradores que contestaron. De esos que contestaron, el 94% dijo, che, yo tuve la conversación con mi jefe y mi jefa, o sea que en realidad esa instancia se dio. ¿Cómo calificaron la experiencia de recibir feedback los colaboradores? Bueno, más digamos, de esos colaboradores, más el 81%, digamos, de favorabilidad, o sea, esa experiencia había sido muy satisfactoria porque estaba entre 8 y 10 puntos, ¿no? Después también, digamos, cómo se había sentido el jefe al recibir feedback por primera vez su colaborador. Bueno, ahí también el 80% lo puntuó entre 8 y 10 puntos. Y después habíamos evaluado esto, que queríamos ver, bueno, cómo había sido ese entorno de la conversación. ¿Había existido una escucha activa? ¿Se habían sentido en un entorno de confianza? Bueno, ahí pueden ver que los 2 porcentajes, uno es 95% y el otro 97%, o sea que en realidad que esto en las conversaciones, por lo menos en la gran mayoría, sí sucedió. Y después hicimos un Zoom con específicamente los gestores, en donde, bueno, ellos nos dijeron, bueno, 82% de los colaboradores tuvieron esas conversaciones con el equipo, eso es lo que nos refirieron los gestores. Consideraron que hubo una escucha empática y activa en esa conversación, que hubo conversaciones en un ámbito de confianza, eso el 99% de alguna manera lo aseguró. Y después está bueno también, cómo calificaron su experiencia. Por un lado, piensen, yo gestor, ¿cómo califico mi experiencia de dar feedback al equipo? Bueno, 86%
opinó entre 8 y 10 puntos, que la verdad que estuvo muy bien. Y después la inversa, ¿no? ¿Cómo me sentí cuando a mí como gestor me dieron ese feedback? Y el 84% también hizo esta calificación entre 8 y 10. Entonces, digo, la verdad que para nosotros fue como una experiencia que no sabíamos cómo iba a suceder verdaderamente y qué resultados iba a tener, y fue muy positivo. Y la realidad es que, más allá de eso, piensa que esto fue aproximadamente junio 2021, y hoy cuando uno dice, che, ¿te acordás de buenas conversaciones? Todos saben de los que estamos hablando. Es algo que en la recordación quedó como algo que, bueno, fue una muy buena instancia y que a nosotros desde, digamos, si lo vemos de capital humano, más allá de la comunicación, fue algo muy significativo como hito de la transformación cultural, porque nos permitió poner el tema en agenda e integrarlo con un proceso tan importante como es el proceso de evaluación de desempeño como un primer paso, que ya no tenía que ver tanto con la evaluación, sino cómo empezamos a vivenciar, por lo menos hasta la instancia de la evaluación, los principios culturales en el día a día del trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Así que la verdad que en ese sentido fue una campaña que, bueno, los chicos nos acompañaron y fue, la verdad, muy, muy exitosa. Y acá después, bueno, claramente, después de que transcurrieron esos 6 meses y ya estábamos a fin del 2021, sí venía el proceso formal de desempeño con todas sus etapas, y ahí también, bueno, acá simplemente para que lo puedan visualizar, pero la idea también fue acompañar con una campaña específica todas estas etapas en cada momento que se fueron dando. Pero bueno, parecía que lo más rico de la presentación pasaba por hacer, digamos, hincapié en estas buenas conversaciones que tiene todo este componente de cambio cultural, y que fue una experiencia positiva como para compartir, y que, bueno, por ahí les puede ser útil también a algunos de ustedes cuando atraviesen un proceso similar. Tenemos aplausitos. Bueno, gracias. Acá estamos con Nati, estamos contentas con los aplausos. Sí, para mí lo hablábamos con las chicas antes y fue muy potente el claim buenas conversaciones, como esto que decía Emma, de algo muy cotidiano, como hasta hoy parece medio obvio, pero que no era obvio en ese momento, como que era súper clave tener una buena conversación para poder encarar todo lo demás. Ese insight me parece que quedó. Y que no tenía la presión del feedback, ¿no? Porque cuando hablas de feedback va con un halo de un montón de cosas. Esto era sentarte y tener una buena conversación sobre los principios culturales nuevos que no se registraba, o sea, era algo para conversar con libertad, ¿no? Entonces creo que, bueno, ese espacio que tuvo ese objetivo, de alguna manera, bueno, se logró, que fue lo bueno. Bien. Gracias, chicas, por compartir. Bueno, ahora sí, no sé, ¿alguien tiene preguntas? ¿Quiere de alguno de los casos, de algo que lo contamos al principio? Si se anima a levantar la mano y hablar, si no, las pueden decir por chat también. Ahí está, María Eugenia. Hola, muy buena presentación. Yo quería consultarles sobre cómo había sido la implementación, ¿no? Si era 1 a 1, si era trabajo en equipo, y si capacitaron a los gestores para, no sé, se me ocurre, pueden surgir situaciones donde no hay buena comunicación o donde hay cosas no dichas, y que este espacio de consultas puede generar momentos, no sé si de conflicto, pero incómodos, ¿no? En este feedback, que pueden aprovechar ese momento. ¿Había un intermediario o era 1 a 1? A ver, no, la conversación era 1 a 1, era como la instancia de feedback, era tu jefe con vos. Sí. Cuando vos me decís, y bueno, si nosotros de alguna manera apoyamos o formamos a los gestores, en realidad, bueno, ahí tuvimos como tú una parte más de kit de comunicación para el gestor, donde, bueno, a vos te decía cómo llevar a cabo, o sea, todos los pasos para llevar a cabo esa conversación, te daba todo el material sobre los principios culturales, sobre la interpretación de sus descriptores, o sea, vos tenías todo el material como para leerlo en la previa y prepararte para esa reunión. Después es como en cualquier reunión de feedback que vos tenés con alguien de tu equipo de trabajo. Hay reuniones que fluyen más, porque, bueno, obviamente o tenés una mejor relación o tenés temas menos espinosos, y en otros no. También puede haber pasado que hay conversaciones como pasa ahí que no se dieron, ¿no? Digo, la realidad es que por ahí los casos que vos decís más álgidos, tal vez son esos casos que probablemente las conversaciones no llegaron a ocurrir, y eso también puede pasar. Que por ahí no pasa en el de desempeño, que, bueno, nosotros somos como más seguidores ahí de que todo se cumpla, pero en esto era, bueno, generar el espacio y que le vieran lo positivo que tenía hacerlo, y que, bueno, que fluyera de alguna manera, ¿no? Perfecto, gracias. No, gracias a vos. Ahí hay una pregunta en el chat antes de seguir. Si alguien ahora tiene una pregunta sobre el caso de las fases de la luna, si la puede compartir ahora, porque Emma se está yendo en este momento a otra reunión.
Si no, seguimos. Yo. No puedo contestar. Ahí, Sí. ¿contestás vos, Guada? ¿La del chat? Sí, ¿o querés Sí. que...? Dice, ¿cómo es el proceso creativo? Es decir, ¿cómo trasladan los requerimientos a diseño y audiovisual para alinear el objetivo de comunicación en el desarrollo de las piezas gráficas? Sí, les cuento cómo lo hacemos nosotros en la agencia. Después, chicas, si ustedes quieren contar cómo y sumamos conocimiento. Nosotros hacemos, o sea, en el caso de BW estamos todos al front con el cliente, entonces como que de primera mano el equipo de diseño audiovisual ya tiene esa información, entonces como que no hay tanto traspaso. Y después hay muchas reuniones internas, creativas, de todo tipo, para que todos estemos como en la misma línea y sepamos cuál es el espíritu que se quiere trasladar de la campaña o de la pieza. No sé si responde eso a tu pregunta, Fiorella. Nata, ¿querés contar vos? Sí, gracias. Sí, es que ese es el camino. Digamos, se transmite cuál es la necesidad. En general, en el caso nuestro, bueno, BW, ya sabe, como dice Guada, ya sabe un poco cómo es el público nuestro, cuáles son las necesidades que tenemos, cuáles son los mensajes o los discursos que nosotros solemos utilizar, y en base a eso se va construyendo un mensaje, algún mensaje paraguas o algún claim, buscando distintos formatos en torno también a la necesidad, como yo dije, nosotros justo estábamos en transición de mail, afiches, WhatsApp y demás, a plataforma colaborativa, entonces había que ajustarse un poco a eso, ¿no? Estuvimos como que adaptar las diferentes piezas a estos distintos canales en transición que teníamos. Y bueno, los chicos de la agencia van buscando alguna identidad. Nosotros también, más allá del color rojo, que es distintivo de la marca, también tenía que ver con nuestro principio de Loma Somos Todos. Entonces, bueno, buscamos un color en base al principio, como que, bueno, se va buscando como una lógica, tanto para generar la identidad visual como para armar los mensajes o el discurso que uno quiere transmitir. Y eso se va generando todo en equipo y en diferentes instancias de reunión. Sí, y esto de que decís, Fiorella, de los briefs, sí, o sea, es súper necesario la instancia de brief y tener toda la información, las preguntas, las conversaciones necesarias para ya empezar como en la misma página desde el inicio. Ahí hay otra pregunta que dice, y dice, aparte del uso, ay, se me va. Aparte del uso de memes, ¿qué otras acciones se han realizado para aumentar el porcentaje de lectura de los comunicados? Pinchi, ¿querés contar vos? Dale. Sí, la verdad que estamos muy atentos, como decíamos, a todo lo que pasa por redes. Usamos mucho gamificación para buscar interacción, es lo que más potencia en ese sentido el engagement. Hacemos, por ejemplo, ruletas que son muy simples, que son en formato videíto y cuando la gente pausa, le dispara una consigna, por ejemplo, para efemérides, y eso lo usamos y va recontra bien, suma un montón porque la gente dispara diferentes consignas y participa. Usamos stickers, tiene que ver mucho también con esto, con alinearnos al concepto, al claim que queremos transmitir con la campaña y en función de eso, cómo lo desglosamos en diferentes piezas y esas piezas también pensar el formato adecuado que tienen que tener, sobre todo para los canales que tiene la comunicación y a las personas a las que queremos llegar. Entonces es como una conjunción de todo, es un caminito donde partimos de un concepto claim clave y ahí se desprende. En una estética que ahí muchas veces obviamente se valida con el cliente la importancia de salirse del manual, de romperlo un poquito y demás como para generar un poco más de ruido. Y después sí, bajarlo a piezas concretas, partiendo de la base de que sean simples, con mayor interacción posible y hablándole al público al que le queremos llegar y cómo pueden recibirle los canales a los que ellos tienen acceso, ¿no? Un poquito ese es como el recorrido general y lo que usamos de piezas. Después vale todo, como decíamos, desde doblaje en videos de películas, de series, hasta videos ilustrados, con mano alzada, GIF, stickers. La verdad que no tenemos como un límite en cuanto a formatos, sino es todo lo contrario, abrirnos a lo que pasa en redes externas y tratar de llevarlo a lo interno, ¿no?
Y tampoco hay algo que digamos, esto funciona así siempre para todos los temas y, Tal o cual. sea, es el caminito este que mostrábamos al inicio. Por ahí, si ahora ponemos el meme ese, no creo que funcione porque es viejo, como que tendríamos que agarrar tomar uno que funcione, o incluso en determinada compañía para determinado tema en este momento, un meme no funciona y generaríamos lo contrario. Entonces, por ahí pensar este camino también está bueno. Sí, 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 tal cual. No o el hay, termómetro de la empresa en ese momento también. tal Sí. cual. Sí. Tiene que decir muchos. Y después, más allá de los formatos, en el caso nuestro siempre está esta dificultad de llegar al público de operación. Entonces, como que buscamos aliados. Nuestros aliados principales son los chicos y chicas de capital humano de todas las plantas, como que los tenemos como nuestros referentes, como para nuestro brazo de comunicación sería. Y después los líderes. Tratando de que es un camino que nos cuesta, que todavía estamos como transitando, no es que está recontra aceitado, pero tratar de como transmitir que necesitamos del compromiso de ellos, que necesitamos bueno, que por ahí transmitan ciertos mensajes, que también nos devuelvan el feedback. Entonces, bueno, nosotros con esa dificultad, si se quiere, que tenemos, también usamos a las personas, digamos, ¿no? Como para... Sí, y está bueno esto también de llevar lo presencial a lo creativo también. Pues si hacemos toda una campaña para oficina, administración, con un lenguaje recontra creativo y después los líderes en planta o supervisores bajan línea como hacen todos los días con cualquier mensaje general, no va a hacer tanto ruido o va a diferir mucho lo que queremos comunicar y la llegada de un público a otro. Entonces, en ese sentido, también buscarle la forma en lo presencial de generar este gancho que esté alineado al concepto de la campaña y cómo hacerlo llegar de la mejor manera para que todos entiendan el lenguaje y el tono del concepto que queremos transmitir. Eso también está buenísimo y es forma de repensar una comunicación más 360, no quedarse solamente, hicimos piezas re divertidas, bueno, y en lo presencial que vayan en su reunión diaria y cuenten con estos mensajes clave. Es como pensarlo de un formato mucho más integral. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta más? No sé si en el chat hay algo. No. Estás, María Eugenia, con la mano levantada. No sé si te quedó de la pregunta o tenés otra. No, estoy Te vas a acalambrar. bajándola y no hay forma de... No hay problema. Estoy hablando de todo acá. No hay En participar, de vuelta, creo que ahí se desactiva. Ahí está. Bien, bien, bien. Sí, o si no hay consultas, si alguien quiere aportar algo que le pase Sí. en su diaria a estas consultas que hubo, también está bueno el Por espacio supuesto. para aprovechar y hacer networking. María Eugenia, de vuelta. Ahí sí la levante a la mano. Perfecto. No, resuena mucho porque nosotros por primera vez hemos hecho una encuesta de clima, ¿no? Y ha salido precisamente todo esto y hemos planteado como acción empezar con estas conversaciones uno a uno, pero sobre todo capacitando a los líderes o jefes de áreas en la importancia del feedback, porque salió en las encuestas la necesidad de generar espacios, ¿no? Como institucionalizar las reuniones o momentos en los que la gente pueda tener esta ida y vuelta, ¿no? Tanto los colaboradores como con su jefe, como de manera inversa. Y me siento muy identificada también con que se hace muy difícil que la dirección pueda entender este tipo de acciones y la participación. De hecho, en las encuestas no participaron y bueno, era sumamente importante. Así que a mí personalmente me ayuda como a sentirme alineada, al menos desde la intuición que te lleva a estos momentos creativos, de implementar algo, ¿sí? Implementar nuevas acciones y sin experiencia en la empresa, así que resueno muchísimo con lo que están diciendo ustedes y les agradezco, ¿sí? Ahí por ahí a veces está bueno que hemos implementado también como usar una parte del espíritu de las metodologías ágiles de probar, hacer por ahí un MVP y decir, no, esto no sé, en un momento que se empezó a usar el meme hace 3 o 4 años, no sé cuánto, era como nadie quería. Y decíamos, bueno, hagamos una prueba con 10 personas y probemos esta pieza a ver qué pasa. O hagamos una prueba con, bueno, un porcentaje de la población. Y ahí
por ahí está bueno porque uno se saca también esos miedos de no, esto no va a gustar, y entonces como que si haces ese MVP, por ahí ayuda a que esos pasos sean un poquito menos lentos. Sí, la grabación se va a compartir. No, perdón, y sumando a lo que decía Gabriela, que yo por ahí entiendo su problemática, nosotros para que, por ahí poner en contexto, Loma, si bien tuvo la evaluación de desempeño discontinuada unos años, tenía una cultura de 10 años de evaluación de desempeño con feedback. Entonces digo, para los gestores no fue algo nuevo, sino era una forma distinta de encarar una conversación, pero sí durante, la verdad, y en forma constante, nosotros seguimos haciendo capacitación a los gestores con el tema del feedback, porque es una de las conversaciones más difíciles que les cuesta mantener. Tenemos programas de liderazgo que tienen feedback, tenemos charlas de feedback todos los años para enseñarles cómo hacer bien el feedback. Digo, la realidad es como un tema recurrente que, bueno, a pesar de que nosotros tenemos la gimnasia, siempre tenemos que seguir reforzando, digamos. Entonces digo, te entiendo, porque si es la primera vez que lo están haciendo, cuesta muchísimo más poder arrancarlo, ¿no? Entonces digo, la verdad que nosotros por lo menos teníamos la cultura de hacerlo, pero bueno, esta fue una conversación diferente, ¿no? ¿Alguna consulta más? ¿Alguien quiere levantar la mano en el chat? Me encantó la charla. Bueno, tenemos lindo feedback. También algo para destacar es la cuestión del tiempo, ¿no? Porque salir un poco de esto de la lógica de despachar comunicados y optimizar el tiempo para aprovechar y pensar campañas que de verdad generen impacto. Esto a la larga y en el corto plazo, cuando empecemos a comunicar, nos va a optimizar mucho más el tiempo. Va a ser tiempo ganado en el sentido de que no vamos a tener que estar reforzando todo el tiempo sobre lo mismo, buscándole la vuelta, haciéndonos mala sangre de que no funciona. Es tomarse el tiempo, obviamente cortar, poner un poco, cortar con la diaria para repensar un poco lo que queremos comunicar más estratégicamente de este lado creativo. Y en ese sentido, que todo lo demás acompañe y va a fluir mucho más que si queremos transmitir el mismo mensaje una y otra vez con la misma tónica, el mismo tono y demás, que por ahí hace redundante y no llega a los objetivos de comunicación que queremos. Así que también la recomendación es tomarse el tiempo, cortar un poco con este despacho que estamos acostumbrados en el día a día. Uy, tengo que sacar este comunicado, tengo que sacar esto, tengo que sacar esto, y pararnos un poco más del otro lado, del lado de consumidor y cómo nos gustaría recibir la información también. Y nada, y en ese sentido es clave esto, como frenar un poco la pelota y repensar cómo estamos comunicando. Bueno, no sé si hay alguien más, si no, vamos cerrando, ¿no, Wadi? Sí. ¿Alguien más? Bueno, estamos entonces. Bueno, gracias por los lindos mensajes, gracias por venir. La grabación se va a compartir. El equipo de eventos BW en estos días seguro, cuando esté el material lindo para compartir, se los compartiremos, así que sí. Y ahí en el chat, hace un ratito, más arriba, quedó la página para detectar el perfil creativo que sos. Así que nada, está bueno para que lo tengan siempre a mano, que lo compartan con sus equipos y que la puedan aprovechar. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Que tengan linda semana. Gracias. Muchas gracias. Igualmente Adiós. para ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Chau, chau.